Bueno, vamos a tratar de explicar un poco, repasando los conceptos más básicos de la tabla periódica. Bueno, el sistema periódico fue representada por Mendeleev, ¿vale? Y clasificó los elementos que en ese momento eran conocidos, ordenándolos y facilitando pues un poco el estudio de las propiedades físico-químicas de cada elemento. La tabla se ordenan en filas, o también llamado periodos, en los cuales hay 7, y columnas o grupos o familias, ¿vale? Los grupos o familias van del 1 al 18. El hidrógeno es el elemento más ligero, el que menos masa tiene. Entonces se tiende a colocar en el grupo 1 porque las propiedades son muy distintas de los metales en este grupo, ¿vale? No es un metal alcalino, aunque se coloca arriba. Los elementos que están en una columna, es decir, en un mismo grupo o familia, se comportan químicamente de forma muy parecida. Eso tiene que ver con la configuración electrónica de la última capa, ¿vale? Ahora la vamos a ver. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas semejantes por la configuración electrónica, como acabo de decir, y la tabla periódica está ordenada por orden de menor a mayor de número de masa atómica. El Z que habíamos ya repasado en el tema del átomo. El número del periodo es el número de las capas o de órbitas de los átomos, ¿de acuerdo? Entonces, la configuración, es decir, cómo están y en qué posiciones de energía y de sus niveles de energía están colocados todos los electrones de un átomo, a eso se le llama configuración electrónica, ¿vale? La última capa de la configuración electrónica, es decir, la última capa que está llena de un átomo, se le llama capa de valencia. Entonces, siguiendo un poco el orden de la tabla periódica, podemos tener la configuración de la última capa de cada uno de los grupos tal como aparece en la columna de la derecha. Como ya sabéis, el grupo 1, que es este de aquí, es el de los alcalinos y comienzan con el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Vale, todos esos, si hacemos la configuración electrónica de cada uno de ellos, nos daremos cuenta que la configuración de la última capa, de cada uno de los átomos que pertenecen a este grupo, termina en NS1, ¿vale? Donde N es el número de la fila o el periodo, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los átomos de este grupo, todos tienen en su última capa un electrón en el orbital S, por eso es NS1. Lo mismo ocurre con el grupo 2, que son los metales alcalinotérreos. En este caso, la configuración de la última capa acaba en NS2, donde N es el número de la fila o el periodo. Eso quiere decir que tiene 2 electrones en el orbital S, y siendo N la fila o el periodo donde esté ubicado ese átomo. Si os fijáis, los del grupo 1 en su última capa tienen un electrón. Los del grupo 2 en su última capa tienen 2 electrones. ¿Lo veis aquí? Fijaos, 2 electrones. Con lo cual hay como una especie de regla o de tendencia que sigue la ordenación de los elementos de la tabla periódica. Para el boro, que son los del grupo 13, los grupos del boroideo, que son estos de aquí, la configuración de su última capa es NS2P1, es decir, en la última capa tienen grupo 13 3 electrones, ¿vale? Fijaos,
Grupo 1, un electrón. Grupo 2, 2 electrones. Grupo 3, grupo 13, 3 electrones. El del 14, que es los carbonoideos, si os fijáis aquí, tiene 2 en el S y 2 en el P. En total 4 electrones, es decir, grupo 14, 4 electrones. Ve que coincide que tienen los electrones en la última capa coinciden con el último dígito del grupo, ¿vale? A partir del 13, el 14 tiene 4 electrones. El 15, que son los pistógenos o los nitrogenoideos, tienen 5 electrones en su última capa. Los del grupo 16, que son los chalcógenos, tienen 6 electrones. Los del grupo 17, 7 electrones en su última capa. Y los del grupo 18, que son los gases nobles, tienen 8 electrones, que por eso se llaman, por eso tienen la máxima estabilidad, porque alcanzan 8 electrones en la última capa. Bien, entonces, por seguir con el repaso de la tabla periódica, decir que la tabla se divide en metales y no metales, separados por una línea quebrada, que separa a los metales que están a la izquierda de los no metales que se sitúan a la derecha. Hay una serie de metales, o sea, de elementos que son los que se sitúan entre los metales y los no metales, que son los semimetales. Y esos pues tienen también otro nombre que se llaman metaloides. Los gases que están en el grupo 18 ya hemos dicho que se llaman gases nobles y se concentran a la derecha. Son elementos con una máxima estabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no se unen con nadie porque tienen en su última capa 8 electrones. ¿De acuerdo? En la anterior diapositiva hemos visto que la configuración electrónica de los elementos de un mismo grupo acaban teniendo los mismos electrones en la última capa. Eso quiere decir que para un mismo grupo, como tienen los mismos electrones en su última capa, lo que pasa es que cada vez, a medida que vamos avanzando en un grupo, el número de electrones aumenta y la capa el número de capas es mayor, pero siguen teniendo el mismo número de electrones en la última capa. Eso garantiza que las propiedades químicas de esos elementos sean muy parecidas y están ligadas las propiedades químicas al número de electrones que tenga o estructura electrónica también dicha de la última capa, ¿vale? O también llamada capa de valencia. ¿Qué ocurre con los electrones con los elementos de la tabla periódica? Que casi todos ellos, menos los de los gases nobles, que son los del grupo 18, no tienen 8 electrones en su última capa y tienden a alcanzar esa máxima estabilidad, que son los 8 electrones de su última capa, excepto, cuidado, el helio, que está aquí, que es otro gas noble, pero que se estabiliza solo con 2 electrones. Bien, ¿y cómo consiguen los demás átomos de la tabla periódica los 8 electrones? Pues captando o perdiendo electrones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con estos elementos de aquí, cuyas configuraciones electrónicas de su última capa eran NS1 y NS2? Es decir, estos de aquí tienen un electrón en su última capa, ¿vale? Y estos de aquí tienen 2 electrones. Pues cuando tienen 2 electrones en la última capa, lo que pueden hacer para conseguir 8 electrones es o captar 6 electrones, cosa que es poco probable porque es mucha energía la que se necesita para conseguir 6 electrones, o perder esos 2 electrones de la última capa y por consiguiente la última capa ya no pasa a ser, ya no tiene 2 electrones, sino que es la inmediatamente anterior que está completa, con lo cual eso garantiza que al perder los 2 electrones ese átomo pase a una configuración más estable inmediatamente del gas noble anterior, ¿vale? Esos elementos que tienden a perder los electrones suelen ser los metales, que son todos los que están a la izquierda de esa línea quebrada, ¿vale? Todos tienden a perder electrones para conseguir una configuración más estable.
Es decir, tratan de conseguir la configuración del gas noble inmediatamente del del periodo inmediatamente anterior. Entonces, los metales tienden a ser poco electronegativos. Electronegativo significa que les gusta lo negativo, es decir, les gustan los electrones. Como los metales tienden a ceder electrones por la razón que acabo de explicar, pues son poco electronegativos. Y cuando un átomo neutro pierde los electrones, pasa a ser un ion positivo, ¿vale? Con lo cual, los metales tienden a formar cationes. ¿Qué pasa con los elementos de la zona de la derecha, que son estos de acá? Los no metales, pues que los no metales son muchísimo más electronegativos. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, los del grupo 1, los del grupo 13 tenían 3 electrones en su última capa, los del 14, 4, los del 15, 5, los del 16, 6 y los del 17, 7. Es decir, todos los no metales a los no metales les faltan muy pocos electrones para conseguir 8 en su última capa, con lo cual ellos van a ser todo lo contrario que los metales, muy electronegativos. ¿Y eso qué quiere decir? Que les apetece, tienen bastante apetencia por los electrones. Y en el momento que puedan, van a captar los electrones para transformarse en iones negativos, ¿vale? Porque al captar electrones, lo que se produce es un exceso de carga negativa. Se transforman en aniones. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, esto es lo más importante que cabe decir de la electronegatividad en la tabla periódica y, por consiguiente, de la formación de los iones pertinentes para posteriormente, en el siguiente tema, ver los tipos de enlaces.